Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, señoras y señores académicos, señoras y señores, colegas y amigos. La presentación. Está aquí. Interlingua, la lengua global. Como enuncia el título de esta conferencia, hoy me encuentro aquí entre ustedes para hablarles de Interlingua, la lengua global. Puede que la mayoría de los componentes de esta audiencia no haya oído jamás hablar de Interlingua. No obstante, Interlingua tiene méritos más que acreditados para brillar con luz propia y convertirse por su propio mérito en una lengua global. Diría más, en la lengua global. Con esta charla pretendo ir desvelándoles esos pretendidos méritos que hacen a Interlingua acreedora de tan ilusionante objetivo. Espero que al concluir esta charla hayamos adquirido plena conciencia del instrumento maravilloso que tenemos a nuestro alcance para conseguir la meta propuesta, convertir a Interlingua en la lengua global. Desde ya, les avanzo mi calurosa y cordial bienvenida al mundo de Interlingua. He optado por agrupar el contenido del presente discurso a modo de índice en los siguientes apartados. 1. ¿Qué es Interlingua? Su potencialidad para convertirse en la lengua común universal, necesidad y ventajas de una lengua común. 2. Otros intentos de establecer lenguas universales, inglés y esperanto. Las ventajas de Interlingua en comparación con otros lenguajes. El objetivo primario de Interlingua. 3. Historia y generación de Interlingua. Sitios donde más se usa Interlingua, universidades e instituciones donde se enseña, otras organizaciones de Interlingua, congresos nacionales e internacionales. 4. Materiales para la enseñanza, recursos para el aprendizaje, más información sobre Interlingua. 5. Mi aportación a Interlingua, diccionario español Interlingua y viceversa, resumen gramatical de Interlingua. Y 6. ¿Por qué no se ha adoptado Interlingua, vistas las ventajas que podría aportar? Esbozo de algunas ideas para conseguir la definitiva implantación de Interlingua. Bloque 1. Conocimientos previos sobre Interlingua. ¿Consideran que sería interesante disponer de una lengua global? ¿Estiman importante disponer de una lengua global? ¿Se imaginan que viajaran a distintos países y pudieran entenderse como en casa? Les adelanto que eso puede ser posible. Empecemos por aclarar qué es Interlingua. Interlingua es el latín moderno. Es una lengua natural y musical con palabras internacionales y una gramática mínima, comprensible fácilmente para personas que tienen como lengua materna o aprendida una lengua romance, más de 1/3 de la humanidad culta. Es el medio de comunicación adecuado para solucionar la confusión de Babilonia. Es la solución más justa y más conveniente para solucionar el problema lingüístico de la Europa de los 27. Es una lengua auxiliar, natural, neutral. Es el latín vulgar, el latín anterior a la fragmentación en las lenguas romances. Se trata de la reconstrucción del último latín que se hablaba en los territorios del extinto Imperio Romano. Vamos a ver lo que se acaba de decir expresado en Interlingua. Pero como preámbulo,
quisiera adelantarles sucintamente algunas nociones gramaticales para que ustedes puedan hacerse cargo de la simplicidad de interlingua. Empiezo con los artículos. El artículo le sustituye a todos nuestros artículos determinados. Vale para el, la, lo, los, las. Así se puede decir le filio, la filia, le filios, le filias. El artículo un sustituye a los indeterminados un, una, unos, unas. Así, un filio, un filia. Un filios, un filias. Los nombres masculinos suelen terminar en o, filio. Los femeninos en a, como filia. Los plurales terminan en s o es. Los adjetivos son invariables, acaban en e, independientemente del género y del número de los nombres. Los pronombres personales son yo, tú, ille o illa, nos, vos, illes o illas. Los verbos terminan en ar, ir, como cantar, vider, audir. La conjugación verbal es muy fácil de aprender. Todos los verbos se conjugan igual. No tienen desinencias o terminaciones. Vamos a conseguir aprender a conjugar todos los verbos en solo un minuto. Presente. Es el nombre del verbo infinitivo sin la R final. Así, yo canta, tú canta, él le canta, nos canta, canta todo el tiempo, ¿no? El pasado termina en va, por tanto yo cantaba, tú cantaba, él le cantaba. El condicional, el futuro termina en irá, yo cantará, tú cantará, él le cantará, él la cantará, etc. El condicional termina en erea, yo cantaré, etc. No hay subjuntivo. Los participios terminan en ate o ite, como cantar, de cantar, cantate, de vider, videte, de audir, audite. Los tiempos compuestos, se forman el pretérito perfecto con a más el participio. Así, yo a cantate, tú a cantate, etc. Y el pluscuamperfecto con, en vez de a, con abeba. Yo abeba cantate, tú abeba cantate. ¿Vale? Veamos lo que acabo de decir al principio expresado en interlingua. Interlingua, le latine moderne, es un lingua naturale e musical de parolas internacional e un gramática minime, comprensibile facilmente per persona che tiene como lingua materne o como lingua apprendite un lingua anglo-romance, plus de un tercio de l'umanitate culte. Interlingua es el medio de comunicación adecuate pro la solución de la confusión del Babilón. Interlingua es la solución plus juste, plus conveniente pro solucionar le problema lingüístico de l'Europa del 27. Interlingua es un lingua auxiliar, natural, neutral. Interlingua es letar de latino vulgar, le latino antes que su fragmentación en le lingua romance. Il devene una reconstrucción dell'ultima lingua latín que parlava en los territorios del extinto Imperio Romano. En siglos pasados el latín y el griego funcionaban como lenguas universales entre los pueblos del Mediterráneo. En nuestra época la situación es más complicada. Si queremos saber algo anterior a 1750, todas las fuentes están escritas en latín, que era entonces la lengua común de comunicación. Es una lengua auxiliar internacional. Es la lengua auxiliar naturalista más extendida. Fue desarrollada para combinar una gramática muy simple con un vocabulario que es común a un amplio rango de lenguas. Puede ser entendida a primera vista, como habéis visto, incluso sin haberla estudiado por cientos de miles de personas, al menos
por una gran parte de más de 1.000 millones de hablantes nativos de lenguas romances. Esto no pasa con otras lenguas, ni siquiera con el esperanto. Esta lengua no es nueva. Su vocabulario y gramática son una síntesis de las características comunes de las lenguas principales de Europa, las lenguas más difundidas en el mundo. Selecciona de una forma sistemática las palabras más comunes que han sobrevivido hasta nuestros días de entre las siguientes lenguas: italiano, español, portugués, francés, inglés, alemán y algo de ruso. Para que una palabra pueda pertenecer al cuerpo de interlingua, debe aparecer en al menos 4 de estas lenguas. Las personas con un buen conocimiento de una lengua romance pueden entenderlo inmediatamente al leerlo o escucharlo. Los anglófonos pueden comprender un texto técnico en interlingua sin estudio previo. También es reconocible por los hablantes de otras lenguas germánicas y eslavas. Los hablantes de otras lenguas pueden también aprender a hablar y escribir en interlingua en poco tiempo, gracias a la simplicidad de la gramática y a la regularidad en la formación de palabras que usa un pequeño número de raíces y afijos. Las palabras en interlingua mantienen su forma natural, su escritura, pronunciación y significado. Necesidad de interlingua. ¿Por qué es interesante o necesaria interlingua? En primer lugar, la moderna Unión Europea necesita una lengua única. Actualmente tenemos 24 lenguas oficiales, pronto serán 27. Es curioso que la lengua oficial de la Unión Europea sea una lengua que ni siquiera es actualmente la lengua oficial de ningún país de la Unión. Por otro lado, un mundo globalizado también necesita una lengua globalizada. Interlingua, como se ha dicho, es la lengua naturalista más extendida. Es muy fácil de entender y de aprender. Conviene evitar que la lengua común auxiliar sea la lengua materna de algún colectivo, pues en ese caso la desigualdad y la injusticia es patente. Pero hay una solución: el vocabulario internacional greco-latino con una gramática mínima, es decir, interlingua. Su difusión y aceptación como lengua auxiliar europea sería un auténtico progreso en la construcción de una Europa distinta y mejor. Sería una realización histórica, un auténtico kairos, la gran oportunidad de nuestra generación. Tiene además el valor añadido de que facilita el estudio de otras lenguas. Su vocabulario está en la mayoría de las 70 lenguas que se hablan en Europa, las que aprenden los ciudadanos de otros continentes que estudian alguna lengua extranjera. La humanidad camina hacia un mundo sin fronteras. Unión Europea, ONU, OTAN, UNESCO, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de la Salud, etc. La comunicación en nuestro mundo sigue siendo problemática, con unas 2.800 lenguas y 8.000 dialectos. Urge la adopción de interlingua como lengua puente en las relaciones internacionales. Bloque 2. Otros intentos de establecer lenguas universales. Ya tenemos el inglés, ¿por qué no? El inglés puede ser sustituido como lengua global por interlingua. Si Occidente adopta interlingua, el resto del mundo también lo hará. La lengua del poderoso crea un colonialismo cultural, político y lingüístico. No conviene caer en ese riesgo, sobre todo si se puede evitar fácilmente. El inglés tiene además un inconveniente añadido,
y es que con su fonética tan diversificada, es una lengua de complicada internacionalidad y de difícil aprendizaje. Los nativos ingleses tienen que trabajar hasta los 14 años para poder leerla. Los españoles, portugueses e italianos tenemos una ventaja añadida para dominar interlingua, claro, pues nuestra lengua materna está muy cercana al latín y por tanto al vocabulario internacional de interlingua. Para el resto del mundo, interlingua supone una llave que abre la puerta de los idiomas occidentales y por tanto de la ciencia y de la tecnología. Por un lado, si bien el inglés se hace cada vez más una lengua universal, por otro lado, las variaciones regionales se incrementan cada vez más y se crean problemas de incomprensión incluso entre ellos mismos. Ya ha habido otros intentos de crear una lengua global, como el Esperanto. Voy a presentarles dos pequeños textos, uno en Esperanto y el otro en interlingua, para que puedan hacerse cargo de la facilidad con que pueden ser entendidos uno y otro texto. Comencemos con el texto en Esperanto. Pueden echarle un vistazo. Comparación con un texto en interlingua. Canarias. Iste comunitate autónoma de España, con un capital compartite y su dúo principal citates, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, estende la totalitate del archipiélago canario. Illo consiste de 7 ínsulas mayor. Lanzarote es le plus oriental e illo es formate per materiales vulcani recente, distacante le vulcano Timanfaya, que da nomine al parque del Timanfaya. Veamos qué tal se entiende el siguiente texto. Patre nostre qui es in les celos, santificate sia tu nomine, que veni tu regno, que sia facite tu voluntate, sicut in la terra como in le cielo. Danos odie nostre pan quotidian, e perdónanos nostre débitas, como nos perdona nostre debitores. E non dúcenos in tentación, se líbranos del mal. ¿Qué tal se entiende? Bien. Ventajas de interlingua. Es lengua común, lengua mater práctica en Europa, más fácil de entender, vocabulario más rico y no artificial. Interlingua es parecida a nuestro idioma. Lo pueden entender fácilmente, como ya se ha dicho, más de 1.000 millones de personas en la Tierra. Protege la riqueza cultural y lingüística de Europa. Representa una alternativa neutral y democrática en lugar del inglés o del no sacro triunvirato de las lenguas hegemónicas. Es fuente de sinergias entre los pueblos europeos. Solución a la Babel de Bruselas. Portadora del legado de la civilización europea grecorromana como inspiradora de la identidad europea. Rompe las fronteras y posibilita un constante intercambio de conocimientos científicos, de coordinación de investigaciones científicas y de intercambios culturales en congresos, etc. Fácil de aprender, incluso para los negados con las lenguas. Si la Unión Europea adopta interlingua y se ofertan cursos en los distintos países, se crearían muchos puestos de trabajo. Se establecería como materia común obligatoria del currículum de secundaria. Vocabulario muy rico, gramática muy fácil. Más fácil aún que la gramática inglesa. Pronunciación y escritura más fáciles, prácticamente fonéticas. Se pronuncia como se habla y se escribe. El vocabulario y la conjugación verbal fueron presentados por primera vez en 1951, con la publicación de la gramática de interlingua y el diccionario interlingua inglés con 27.000 entradas escritos por Alexander Gould y por Hugh Blair. También se publicó un manual introductorio titulado Interlingua a primera vista.
La filosofía subyacente detrás de la gramática de interlingua era que contuviera exactamente cada uno de los rasgos gramaticales presentes en todas las lenguas de control principales y que fueran determinados del mismo modo que el vocabulario. Interlingua tiene una gramática similar a la de las lenguas romances, pero muy simplificada, sobre todo por influencia del inglés. Así, no existe concordancia entre nombres y adjetivos por género, caso o número, no los hay en inglés. No existen tiempos progresivos, no los hay en francés. El artículo le que antes vimos es invariable, sustituye a los artículos el, la, lo, los, las. Los nombres no tienen género gramatical, le filio, le filia. Sí existe distinción entre singular y plural, puesto que estas lenguas también lo tienen. Los plurales de los nombres se forman añadiendo S o ES al final. Los pronombres personales, ya hemos visto, tienen forma para el sujeto, el complemento indirecto y los reflexivos. Hay dos formas para los posesivos. La mayoría de los adverbios termina en mente y se forman a partir de adjetivos. El sistema verbal está muy simplificado, ya lo hemos visto. Tienen la misma forma para todas las personas. No hay subjuntivo. Hay muy pocos verbos irregulares raramente usados. El orden de las palabras es generalmente sujeto, verbo, complemento, salvo que un complemento directo o un pronombre reflexivo puede ir antes del verbo. La posición de los adjetivos es flexible. Pueden colocarse antes o después de los nombres, aunque la mayoría van después. La posición de los adverbios es también flexible, siguiendo el sentido común. Salta. Oh. Las primeras revistas. Bueno, el objetivo primario de Interlingua era la comunicación científica. The Science Newsletter era enviada a 50.000 lectores con la finalidad de promover Interlingua como segunda lengua de redacción de las publicaciones científicas. Las primeras revistas, Quarterly Bulletin of Seaview Hospital, BLAD, la publicación más extensa mensual editada por la Sociedad Americana de Hematología, Journal of Dental Medicine. El triunfo llegaba en el segundo Congreso Mundial de Cardiología en Washington en septiembre de 1954. El programa contenía 300 sumarios de discursos de entre 200 y 300 palabras en solo dos lenguas, inglés e interlingua. Si los sumarios en inglés eran accesibles al 55% de los especialistas de cardiología del mundo, ahora los sumarios en interlingua servían para conseguir prácticamente el 100%. También usaban interlingua en los sumarios el Instituto Geodésico de Copenhague y el Instituto Demográfico Sueco. Esto provocó el efecto sorpresa en los lectores, sorprendidos al comprender el texto sin saber la lengua. Bloque 3, Historia fundacional de Interlingua. La mecenas norteamericana Alice Vanderbilt Morris se interesaba por la lingüística y pretendía unificar los esfuerzos del dividido movimiento para una lengua auxiliar internacional, para lo que crearon la Asociación para la Lengua Auxiliar Internacional IALA en Nueva York con carácter no lucrativo, con el fin de promover todas las cuestiones relativas al establecimiento de una lengua auxiliar con investigaciones y experimentos capaces de hacerla avanzar. Establecer una lengua sintética que debe ser enseñada en todos los sistemas educativos de todo el mundo como medio común de intercambio de pensamiento y de saber entre gentes que tienen diferentes lenguas maternas.
Se conseguía la financiación de la Carnegie Corporation, la Rockefeller Foundation, la Research Foundation y el apoyo más importante por parte de los mecenas señores Morris. Ayala llegó a la conclusión de que las lenguas esquemáticas, como Esperanto o Ido, no eran en realidad tan fáciles de aprender, siendo preferible como lengua auxiliar una más cercana a las lenguas naturales. Interlingua tomó como modelo el latín, que se consideró como la lengua más ampliamente conocida en el mundo occidental, convirtiéndose en una especie de versión moderna y simplificada del latín. Entre sus fines estaba encontrar otras organizaciones en el mundo con fines similares, formar una biblioteca sobre lenguas e interlingüística y comparar el Esperanto, Esperanto II, Ido, latín sin flexiones, novial y occidental. Se hicieron estudios comparativos de lenguas nacionales bajo la dirección de eruditos de universidades americanas y europeas, como Ferdinand de Saussure, y se organizaron congresos. Es extraordinario que una organización lingüística profesional emplee 27 años en estudios científicos y lingüísticos antes de presentar el núcleo de esta lengua. La labor de Interlingua ha sido verdaderamente internacional desde su aparición. Persecuciones por hablar interlingua. También ha habido persecuciones por hablar interlingua, cartas anónimas con amenazas, espías, fanáticos. Hubo muchas luchas con esperantistas fanáticos. Julius Toming, uno de los checos perseguidos, decía: en mi opinión, la Unión Europea estará forzada a decidirse por una lengua neutral, pues las 5 lenguas propuestas no pueden contentar a los otros. Vosotros, daneses, suecos, holandeses, griegos, portugueses y otros miembros de la Unión Europea, no debéis hacer concesiones a los más grandes. Debéis insistir en una solución justa, democrática, a saber, aceptar solamente una lengua neutral. Sitios donde más se usa interlingua. Interlingua tiene hablantes nativos en todos los continentes, especialmente en Sudamérica, norte y este de Europa, sobre todo en Escandinavia, también en Rusia y en Ucrania. En África tiene representación oficial en el Congo. Existen en Internet muchísimas páginas en interlingua, incluyendo Google, ediciones de Wikipedia y Wiktionary, y muchos periódicos, incluyendo Panorama en Interlingua, editado por la UMI, Unión Mundial de Interlingua, además de revistas de sociedades nacionales. Hay varias listas de correo activas. También se usan ciertos grupos de noticias, sobre todo en Europa. Interlingua es presentada en CDs, radio, televisión, chats. Interlingua se enseña en muchos institutos y universidades, a veces como medio para enseñar otras lenguas rápidamente. Muchas organizaciones nacionales, tales como la Sociedad Americana de Interlingua, la Svenska Sällskapet de Interlingua y la Unión Brasileña de Interlingua, publican periódicos y libros. La Universidad de Granada, por ejemplo, ofrece un curso de interlingua en colaboración con el Centro de Formación Continua. Sitios donde se enseña interlingua. En los Estados Unidos de Norteamérica, en las universidades de Nueva York, Columbia, Harvard, Yale, Stanford, George Washington, Wisconsin, Michigan, Ohio, Johns Hopkins, Brooklyn College, Antioch College. También en instituciones científicas, Research Corporation, Science Service, Carnegie Endowment for International Peace, etc. En organizaciones idealistas, Rotary International y Women Christian Association. En Suiza, en las universidades de Ginebra, Berna y Basel. En instituciones científicas de Suiza, Institut Universitaire des Hautes Études Internationales, en Ginebra, Rousseau Institute y en International Standards Organization.
En Canadá, en la Universidad de Montreal, en Francia, en la Sorbonne, École Libre des Hautes Études, en Dinamarca, en la Universidad de Jagen, en Alemania, en la Universidad de Göttingen, en Gran Bretaña, en las universidades de Cambridge, Hunter College, Loughborough College. En Holanda, Universidad de Ámsterdam y de Leiden. Organizaciones de interlingua. En primer lugar tenemos la UMI, Unión Mundial de Interlingua, con sede en Finlandia. Otras organizaciones de interlingua en distintos países. Tenemos Organización Interlingüística de Francia, Interlingua Italia, Suomen Interlingua, Asociación Finesa Interlingua, Svenska Sällskapet för Interlingua, una sociedad sueca, Societate Americana Pro Interlingua, União Brasileira Pro Interlingua, más Interlingua Brasil, Danza Interlingua Union, Interlingua Internacional, sitio web holandés, Interlingua Eslovaca, Interlingua Comunicación Sin Fronteras, un sitio polaco, Magyar Interlingua Web Polda, sitio húngaro, Frank Easterhill, on Interlingua Institute. Cada 2 años, la UMI organiza un congreso internacional en un país diferente. En años intermedios, las sociedades interlingua escandinavas organizan un congreso en Suecia. Otras organizaciones nacionales como la Unión Brasileña para Interlingua también organizan congresos con regularidad. El Boletín Médico Danés ha estado publicando sumarios durante 16 años con un extenso uso de interlingua en un dominio científico, el latín moderno de los médicos. Diccionario Interlingua Inglés de Alexander Gould. Esto tenemos... Parece que sí. Bueno, entonces aquí tenemos la cabecera para buscar parolas a cercar. Podemos en ese cuadradito pues, poner la palabra para buscarla y nos saldrá. Si bien este diccionario es el diccionario de referencia en interlingua, el primero que se hizo reúne las palabras seleccionadas de interlingua, pero para mí tiene una dificultad que tienes que buscar la palabra en interlingua y te va a dar el resultado en inglés. Luego les hablaré de otro diccionario. Bien. Auge del latín. Gracias a Internet y al cine, Mel Gibson ha rodado una película en latín sobre Cristo. El latín vuelve a ser la lengua de la globalización. Esta lengua fue durante siglos la lengua de comunicación de todo el mundo y desapareció de la vida cotidiana hace aproximadamente unos 250 años. Ahora vuelve a surgir con fuerza. La lengua de los romanos y madre de las lenguas romances tiene cada día más adictos que se reúnen para conversar en su idioma favorito. En España, en el Círculus Latinus Matritensis, se reúnen mensualmente unas 30 personas donde se abordan temas de actualidad y se habla en latín. En Finlandia, una emisora dedica un espacio al latín con sorprendentes audiencias. En Alemania sucede lo mismo con Radio Bremen, que emite un boletín de noticias en latín. En este país, los estudios clásicos tienen una importancia considerable. Una de las publicaciones más importantes es Voz Latina, editada por la Universidad de Saarbrücken. En Chequia también posee un programa radiofónico presentado por Martin Steiner. Incluso por internet se puede acceder a una cadena de televisión californiana que emite en esta lengua. En la red es famosa la Tela Tosius Terrae. En Noruega, Saxus Medisilvanus ha creado un chat latino. Los estudios clásicos en las universidades han vuelto a tener predicamento en los últimos años. En suma, el campo está abonado para la expansión de interlingua. Bloque cuarto. Materiales para la enseñanza de interlingua. Por supuesto que se cuenta con muchos materiales para afrontar este cometido. Disponemos de muchos textos, Panorama en Interlingua, una revista bimensual internacional de la UMI, con una columna Palabras del Mes, donde se explican expresiones y vocablos y se aprende a expresarse correctamente en interlingua.
Recuerden que siempre es posible consultar la Comisión Interlingüista de la UNI. Tenemos también la revista británica Lengua y Vida, cuya 100ª edición aparecía a finales del año 2000. Desde la publicación de Interlingua en 1951, había interesados en Gran Bretaña que querían promover esta nueva lengua internacional. Se creó la Sociedad Británica de Interlingua, que publicaba un boletín titulado Litera Circular, que recoge la historia de la fundación de esta sociedad. Como botón de muestra y como ejemplo, quisiera presentarles un pequeño cuento, Le campana de l'Eclesia. Le campana de l'Eclesia. Un vice, le molvos expectava un attacco dell'inimico. Illes aveva specialmente timor pro le campana de l'Eclesia. Isto illes voleva salvar. Con grandes dificultades, illes removeva le campanas le turre de l'Eclesia. Ma ubi poteva illes celarlo, así que l'inimico non lo troverea? Illes pensava molto e decideva basar le campana in le mar. Allora, illes portava la campana pesante a un grande barco. In una certa distancia del costa, illes lo inyectava in le mar. Allora un molvo diceva: ora le campane celate per l'inimico, ma come vanno a trovarlo de nuovo quando l'inimico ha disparite? Así diceva un dell'altere che pensava che illes seva le plus intelligente. No, face un marca. Inmediatamente ille prendeva su coltello e secava un marca in le latere del barca, alle quali ille aveva gettate le campane. Sì, ille diceva, e seba le loco al qual nos lo inyectava. E satisfacite con la acción del día, ille retornaba a casa. Direcciones en internet. Tenemos la página oficial de la Unión Mundial por Interlingua, interlingua.com, con muchos recursos útiles y gratuitos, y con más de 100.000 visitas el primer año, cuando era aún más desconocida. Tenemos otra página de Interlingua en holandés y en Interlingua, otra página en italiano. Tenemos Geocities, con interesantes artículos de ciencia y viajes, y un curso de introducción a Interlingua muy útil. Tenemos Wikipedia en Interlingua, wikipedia.org/wiki/frontispicio, una página de actualidades en Interlingua, que tiene ahí la dirección, chats en Interlingua. El chat de Interlingua está siempre accesible y en particular existen 2 citas semanales para garantizar la actividad. Durante estas sesiones siempre habrá interlingüistas con los que podrás conversar. Las citas son cada miércoles y sábado a las 18 horas UTC, o sea, tiempo universal coordinado. El acceso, pues, interlingua.com/chat. Bibliografía electrónica en Interlingua, tenemos el manifiesto Interlingua por Alexander Gould, Interlingua Latino Moderno por Alexander Gould, Interlingua and Literature, guía a los papeles de Alexander Gould de Sani Albania, ebooks en Interlingua, con una rica variedad de textos originales o traducidos que se pueden descargar por ordenador desde el servicio de libros de la UMI, Maliya Journal, el sitio de un periódico profesional iraní, la Constitución Europea en Interlingua, la Declaración de los Derechos Humanos en Interlingua presentada por las Naciones Unidas, otros muchos autores como Antón Pavlovich Chekhov, ruso, con historias, cuentos, comedias, Piaget, Onofrio Notare Stefano, Ambrose Bierce, americano, etc. Véase, por tanto, wikipedia.org/wiki/interlingua. Apartado 5, mi aportación a Interlingua. Por mi parte, quisiera aportar también mi granito de arena. Con esta finalidad estoy creando la Unión Española de Interlingua, una página web tributaria de la UMI. Ahí la tenés. Para ello he desarrollado además un diccionario español interlingua y viceversa, con unas 6.000 entradas. Hablamos antes que teníamos el de Alexander Gould, pero era interlingua inglés. Este es español interlingua español, 6.000 entradas. Podríamos, ¿tenemos tiempo de verlo?
Bien, lo dejamos. También un resumen gramatical de Interlingua con unas 6.000 entradas, resumen gramatical de Interlingua para facilitar la labor a los hablantes de español que quieran acercarse a Interlingua o emprender la tarea de aprender esta lengua. Aquí tenemos esta gramática de Interlingua, un momentito, si podemos ampliarlo un poquito. Bien, como no tenemos tiempo suficiente para verlo con detalle, simplemente voy a desplazarme sobre sus epígrafes para que vean un poco de qué va su contenido. Como verán, tenemos artículos determinados e indeterminados, ¿no? Demostrativos, adjetivos, comparativos, superlativos, irregulares, pronombres personales y otros, pronombres posesivos, sufijos, los demostrativos, los verbos que ya vimos, imperativo, la voz pasiva, pues los adverbios, numerales, decimales, números ordinales, multiplicativos, fechas, uso de mayúsculas, partículas gramaticales, derivación, prefijos, sufijos, derivación compuesta, preposiciones, conjunciones, etc. Bueno, lo dejamos. Bien. Y vamos ya al bloque sexto y último. ¿Por qué no se ha adoptado Interlingua? Llegados a este punto, y vistas las enormes ventajas que apareja el uso de Interlingua como lengua común europea, es lógico preguntarse, pero ¿cómo es que siendo Interlingua tan necesaria y tan interesante, no haya sido aún adoptada por la Unión Europea? Se me hace tedioso buscar las razones por las que nos encontramos en esta situación. Podríamos dedicarnos a intuir posibles causas, lo cual solo nos llevaría a ahondar aún más en nuestra desazón. Estaríamos entrando en elucubraciones poco plausibles o tal vez en atribuir responsabilidades a otras personas e instituciones. A veces pienso, lo que es más lógico y razonable es lo que no se lleva a cabo, o lo que más cuesta emprender. En vez de buscar respuestas a la pregunta de por qué no se ha implantado Interlingua, prefiero pensar en posibles soluciones que preparen el terreno para que Interlingua pueda convertirse en la lengua común europea, en una lengua que nos una y que tantos beneficios puede traer a la Unión Europea. Uno de los hechos que más imprime sentido de unidad a los pueblos, aún más que la moneda única, es una lengua común compartida. Entre las posibles soluciones para conseguir la implantación europea de Interlingua como lengua común de la Unión, he pensado en las dos siguientes propuestas. Una, para que Interlingua se convierta en la lengua común europea, debe ser aceptada y aprobada por los órganos oficiales de la Unión. Considero que la vía más rápida para conseguirlo consistiría en interesar a algún político muy influyente, bien relacionado, que conozca muy bien los entresijos y las puertas a las que hay que tocar en Europa para conseguir su fin. Tendría el aliciente de que proponer y conseguir que se apruebe una ley de tanto calado que llevara su nombre podría inmortalizar. Dicho político debería estar previamente muy bien informado, a, de lo que es Interlingua, b, de la oportunidad que representa conseguir ese hito histórico. Después deberá vender el proyecto a sus colegas y granjearse un amplio apoyo para proponer ante la Comisión Europea el proyecto de ley para su aprobación por parte del Parlamento Europeo de la pretendida ley que instaure Interlingua como lengua común europea. Este camino podría ser el más corto y el más fácil, pero dado que el camino más corto no es siempre el más transitable, se podría pensar en un plan B. Si están interesados en conocerlo, podrán consultarlo en la página de la Academia, academiadelanzarote.es. Este plan es algo más extenso
y no quisiera yo añadir mayor aburrimiento a esta charla. Interlingua es la gran desconocida en muchas instituciones académicas y entre intelectuales de todo tipo. Urge, en primer lugar, dar a conocer a Interlingua con sus virtudes y posibilidades. En resumen, se trata de formar grupos de interlingüistas entusiastas para hacer llegar la información sobre Interlingua a todos los estamentos y personalidades más relevantes de la Unión y de pedirle su adhesión a esta iniciativa para demandar en los foros pertinentes la implantación de Interlingua como lengua común oficial de la Unión Europea. A partir de la aprobación de la ley, corresponde a la Unión Europea y a los países miembros establecer los cauces para la implantación de dicha ley. Para extender la enseñanza presencial de la lengua, hará falta un plan para preparar y capacitar al profesorado que imparta los cursos. Habrá que recurrir a expertos en interlingua para enseñar y difundir la lengua. Habrá que articular modos de enseñarla. Aquí puede colaborar la UMI, la Unión Mundial de Interlingua, con sus conocimientos, su experiencia y sus socios. Habrá que incentivar el aprendizaje de interlingua. Para ello hay que recalcar su importancia en el mundo laboral, oportunidades de trabajo, en el mundo de los negocios, en los intercambios, etc. En primer lugar, necesitan aprenderla los que trabajan en las instituciones públicas. No vaya a ser que los parlamentarios y funcionarios europeos desconozcan la propia lengua oficial de la Unión en la que trabajan y para la que trabajan. Los funcionarios y personal de atención al público en todo tipo de instituciones deben poder atender en interlingua, la lengua común europea. En connivencia con la UMI, se creará una Academia de la Lengua Europea que vele por la unidad e integridad de la lengua, que sea un foco de consultas frente a posibles dudas y dificultades, que mantenga la ortodoxia, evitando la dispersión y digregación de la lengua. Se crearán cursos online, en televisión, en radio y presenciales. Las televisiones y radios públicas y privadas pueden emitir programación en interlingua para el entrenamiento de la población. Las universidades impartirán cursos en interlingua con sus respectivos créditos. Se implantará el estudio curricular de interlingua en todos los centros de enseñanza secundaria y profesional de la Unión. Los estudiantes de Erasmus tendrán que acreditar su dominio previo de interlingua. Los parlamentarios del Parlamento Europeo, los europarlamentarios, tendrán que acreditar su dominio de interlingua previo a su toma de posesión. Esta será una condición sine qua non para los parlamentarios europeos. Por otro lado, se deberá fijar unos plazos para la implantación de interlingua en las instituciones europeas. Por ejemplo, a partir de la aprobación de la ley, en la siguiente legislatura, se podrá utilizar interlingua en las intervenciones parlamentarias del Parlamento Europeo. En la legislatura que siga, se exigirá a los parlamentarios el conocimiento de interlingua. Los debates parlamentarios y todas las resoluciones se harán en interlingua. Cada país deberá traducir las resoluciones parlamentarias a su propia lengua siempre que se considere oportuno. No será necesario si en cada país se implanta el aprendizaje de interlingua. A partir de una determinada fecha, todos los medios de comunicación deben emitir al menos la mitad de su programación en interlingua, lo cual contribuirá al aprendizaje del idioma y a sentir como propia la lengua común. El conocimiento de interlingua ofrece muchas oportunidades y muchos puestos de trabajo, lo cual sería prolijo enumerar, sin olvidar que una lengua común compartida imprime un sentido de unidad a los pueblos, incluso mayor que el uso de una moneda única. Una lengua única también puede contribuir a la paz entre los pueblos que hablan la misma lengua. ¿Cómo es posible que en Europa se tenga que recurrir a una lengua bandera que ni siquiera es la lengua de ningún país de la Unión, cuando podemos disponer de una lengua común propia? Curiosamente, donde menor importancia se le da a interlingua es precisamente en los países con lenguas romances, núcleos fundamentales de esta lengua. En todo el mundo se apuesta por universalizar el portugués, español, italiano,
y nosotros sin enterarnos. Muchas gracias.